Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Qué bueno que estén acompañándonos en este su programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Hoy es miércoles 18 de noviembre y nos acompañan en el set unas personas muy especiales y muy importantes que vamos a estar hablando de un tema que digamos que se convierte en muy importante a la hora, digamos, de una madre. Cuando está embarazada. Entonces hoy tenemos dos especialistas y les doy la bienvenida, les extiendo el saludo muy especial a todos ustedes, a Juan y a Julieta por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces como les contaba, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la alimentación en la gestación. Ese tema tan importante, y para eso entonces tenemos a estos dos invitados, a Julieta, que es nutricionista, y a Juan, que es psicólogo. Julieta, entonces, ¿qué te parece si vamos a empezar hablando de la alimentación en el embarazo, en ese periodo de la gestación? Claro que sí. Bueno, entonces la alimentación en la gestación es fundamental para el adecuado desarrollo del bebé y también para conservar y asegurar la salud tanto de la madre como el bebé. Hay que estar muy pendientes de esta etapa, no solo cuando ya sabemos que estamos en embarazo, sino antes de estar en embarazo, porque ojo, el estado nutricional y de salud influye en ese proceso de 9 meses que estamos en gestación. Yo les voy a mostrar a continuación algunas imágenes que traje para hoy para explicarles más acerca de, por ejemplo, una alimentación inadecuada. Cuando tenemos una alimentación inadecuada nos referimos a un exceso de peso o cuando nos encontramos en un estado de delgadez. No podemos llegar a esos límites, tenemos que tener una alimentación balanceada, porque si tenemos una alimentación inadecuada vamos a estar en riesgo de tener abortos espontáneos, mortalidad perinatal, preeclampsia, bajo peso al nacer, que nuestro bebé nazca prematuro y muchísimas más comorbilidades, enfermedades que van a causar gran daño a largo plazo, tanto para nosotros, las madres gestantes, como para los bebés. Julieta, también hay una cosa muy importante que desde las EPS y los hospitales y algunas IPS también lo manejan, y es el tema del control y de desarrollo, porque es importante, por ejemplo, que una madre acurra a estos programas. Es fundamental, es más, es fundamental que cuando nosotros queramos ser mamás, vayamos al médico y al nutricionista para que ellos nos guíen de cómo debemos alimentarnos, cómo debemos cuidarnos, qué suplementos alimentarios debemos tomar, por qué es importante asistir a los controles y cada cuánto lo debemos hacer. Por ejemplo, cuando vamos a querer ser mamás, es recomendado ir al médico para que él nos envíe los suplementos. Se recomienda que antes de un mes de concebir tenemos que estar tomando ácido fólico, entre 3 a 1 mes antes de la concepción hay que estar tomando ácido fólico, y durante todo el embarazo a criterio médico, acompañado de otros suplementos nutricionales como calcio, hierro, que más adelante vamos a estar hablando de ellos. Los controles que hablaba Juan son importantes porque vamos a ver cómo está ese crecimiento del bebé y cómo está nuestra salud. A través de esos controles nos van a decir si estamos en riesgo de preeclampsia o diabetes gestacional, o si todo está perfectamente, o qué más podemos hacer en esa etapa para contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo del feto. Muy bien, a nuestros televidentes que están conectados a esta hora con nosotros, los invitamos a que también hagan sus preguntas, también nos cuenten esas inquietudes que tienen con el tema que estamos tocando el día de hoy, que es la nutrición en el embarazo, en el periodo de gestación. Ya sabemos que la llegada de una nueva vida, pues siempre es algo que nos va a emocionar mucho en la familia, pero también es muy importante tener esos cuidados antes y durante el embarazo. Entonces es muy importante y hacemos entonces esa invitación.
Ya saben que se pueden comunicar con nosotros en nuestro Facebook, en nuestra fanpage, nos encuentran como Amaga Televisión, y también en nuestro número celular, que es el 314-768-1583, para que ustedes nos comenten, nos manden sus preguntas, sus inquietudes, y aprovechemos a los profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, otro de los temas muy importantes, compañeros, es con el tema, por ejemplo, de que una madre también en algún momento, o sea, la parte de la alimentación es muy importante, pero las madres también emocionalmente se pueden sentir en algún momento, digamos que, pues, a extremos, o muy tristes o muy contentas. Sabemos que la emocionalidad de los seres humanos pues es algo muy complicada, y pues tiende como a estar así en extremos, y más que todo pues las madres por el tema hormonal y todo esto. Juan, ¿qué podemos decir entonces acerca de esos estados que sufre la madre en ese periodo de gestación? Claro que sí, resulta que el embarazo es una etapa de extrema vulnerabilidad para la madre, ¿cierto? Para la mujer. En esta etapa, por razones biológicas, por razones sociales y culturales, son muchos los factores a los que una madre se encuentra expuesta, lo cual les hace pues como más vulnerable a emociones. Pues, dentro de estas también podemos como destacar más el tema de que lloran con más facilidad, pueden cambiar de ánimo con más facilidad y lo demás. Todo esto se da desde el punto de vista psicológico por la presión social que va a empezar a tener la madre, debido a que va a tener que enfrentar un nuevo rol, en el que estoy hablando de las madres primerizas, ¿verdad? Son mujeres que han estado acostumbradas hasta el momento simplemente a ser mujeres, y que de aquí en adelante se van a acostumbrar a ser madres. Es un nuevo rol social que implica cierto grado de responsabilidad, debido a que van a tener pues un niño, un bebé bajo su cargo. Todas estas presiones pueden favorecer de pronto el desarrollo de la ansiedad, el saber qué van a hacer, el saber el estado en el que se encuentra su bebé, el saber de pronto si están haciendo las cosas bien, si las hacen mal, cuáles son las consecuencias de hacer ciertas cosas. Dentro de estas cositas entonces conocemos el tema del hambre emocional, que lo tenemos entonces ahí en la pantalla en este momento. El hambre emocional no vendría siendo más que el antojo de algo en particular. Por cuestiones del metabolismo de una embarazada es muy común que se incremente la ingesta de alimentos y la ingesta pues, de ciertas proteínas y otras cositas de las cuales nos va a hablar Julieta enseguida. ¿Qué pasa cuando el hambre se vuelve emocional? Cuando el hambre busca calmar las emociones que hemos dicho anteriormente, cuando aparece una sobreestimación de la tristeza, cuando aparece mucha ansiedad, cuando aparece mucho estrés, cuando aparecen muchas de esas emociones negativas, entonces el hambre emocional aparece como algo que intenta remediar justamente, ¿verdad? Y yo me como, digamos, cuando estoy muy estresada con el embarazo, una hamburguesa o unas papas fritas, y yo siento que eso me sirve, ¿verdad? Entonces justamente es el tema del hambre emocional. El hambre emocional no es igual a los antojos, porque los antojos pueden variar mucho y de hecho suelen ser muy raros en muchas ocasiones. Pero entonces ahí, por ejemplo, entonces está el hambre emocional y los antojos, son dos cosas diferentes. Exactamente, son dos cosas diferentes. El hambre emocional generalmente se da por una sola cosa en particular, papas fritas, y son cosas generalmente ricas en carbohidratos o en azúcares, perdón. Generalmente se estiman dentro de estas dos. Primero, porque los carbohidratos, ¿cierto? Cuando estamos en el tema de tristeza y lo demás, me corrige Julieta, cuando una persona tiene depresión o algo así, los carbohidratos también ralentizan las funciones, lo cual favorece digamos, a que la depresión sea constante, como un efecto placebo extraño, por así decirlo, ya que cuando estamos tristes buscamos eso, hacer más cosas tristes. Así ¿verdad? Es, hay gente que por ejemplo en algún momento que está triste, entonces música triste, o en algún momento que por ejemplo una ruptura amorosa o algo, entonces empiezan como a ver fotos y cosas así, entonces ese tema también está muy de la mano también con la alimentación. Es curioso. Muy bien, y inclusive hay unos que dejan hasta
hasta de alimentarse, ¿cierto? Cuando no como usan, para pues, causar como esa... exactamente, ¿cierto? Es como Sí. una forma pues ahí como de compensar eso. O por otro lado, cuando es ansiedad, tienden a recurrir mucho al tema o de la cafeína o del azúcar principalmente. Resulta que unos estudios han demostrado que el azúcar también genera síndrome de abstinencia. ¿Qué es un síndrome de abstinencia? Un síndrome de abstinencia es ese proceso que le da a las personas farmacodependientes que consumen cigarrillo, marihuana, alcohol, cuando son adictos a ella y dejan de consumirlo, que sienten como unos síntomas físicos. Entonces, cuando se les quita el azúcar, de cierta manera, estudios han demostrado que puede generar ese efecto parecido a un síndrome de abstinencia, porque el azúcar también funciona como un placebo y como algo como que relaja la función cerebral de cierto modo. Entonces, el hambre emocional en el embarazo generalmente se implica en estos dos factores, en estos dos tipos de alimentos. Julieta, y viendo el tema también de este asunto que es el hambre emocional, veamos otro aspecto y es el tema de los antojos. Entonces conocemos también que dentro del embarazo y las personas que están en ese periodo de gestación pues tienden a consumir alimentos muy extraños, y yo he escuchado por ejemplo de madres que hasta tierra han comido porque les genera como esa necesidad como de ese alimento. ¿Eso por qué se debe? Bueno, entonces inicialmente quiero complementar algo que hablaba Juan sobre lo que causa los carbohidratos o los carbohidratos simples, que son conocidos como el azúcar. Lo que pasa es que eso en nuestro cuerpo libera unos neurotransmisores, o sea, unas señales en el cerebro como de placer, como de felicidad, como son unas hormonas llamadas serotonina y dopamina. Estas hormonas nos hacen sentir un poquito más seguros, más tranquilos en el momento que nosotros estemos pasando por una situación emocional. Eso es lo que algunas madres gestantes pueden llegar a sentir, de acuerdo sea el caso, sea tristeza, sea felicidad, sea angustia. Estos alimentos van a ser como un resguardo, como un lugar seguro que nosotros buscamos para sentirnos en un momento que tengamos un sentimiento pues alterado. Respecto a los antojos, es muy común ver en las madres gestantes y es normal ver antojos. Sin embargo, hay madres gestantes que pueden llegar a sufrir algo que se llama pica, que es la necesidad de consumir objetos o alimentos extraños. Por ejemplo, el más común, y sé que muchas madres se van a sentir identificadas, es que les da ganas de comer hielo. Entonces son todo el tiempo con un vasito de hielo y comen hielo todo el día. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, de madres que les gusta comer ladrillo, pues como raspar ladrillo y comérselo. Este también es muy común, o pared, pues, o pintura. Ese trastorno de la conducta alimentaria se puede llamar pica. Esto algunos estudios han dicho que es causado por algunas deficiencias nutricionales, una deficiencia nutricional de alguna vitamina o algún mineral, se puede relacionar con eso. Ay, interesante, sí, hay cosas muy curiosas, y finalmente pues la madre gestante pues uno no sabe si realmente ese tipo de consumo de sustancias, porque no son alimentos, de sustancias y minerales, pues terminan haciéndole daño al bebé. Claro, por eso es importante uno ir al médico, ir al nutricionista y al psicólogo para ver cómo está nuestro estado de salud, nuestro estado nutricional y nuestro estado mental. Cuando vemos que algo no está bien en el embarazo, no podemos obviar o pensar que es normal, no, tenemos que ir a tiempo para saber qué es lo que falta. Puede que, por ejemplo, una madre en este momento se sienta súper bien, pero vaya al médico y encuentren que tiene alguna deficiencia de alguna vitamina fundamental para el desarrollo del bebé. Entonces es por eso que debemos ser juiciosos con los controles al médico, y si nos sentimos muy mal emocionalmente, también es importante que vayamos al psicólogo, porque es que nuestras emociones también van a ser transmitidas al bebé y van a repercutir, como ya lo vimos, en la alimentación. Sí, Juan, también hay dentro de pues, las madres que, como tú lo habías mencionado, están en su primera gestación, es decir, su primer parto, su primer hijo, lo están esperando,
tienden mucho pues como a tener ese miedo también como de, ay bueno, no sé, me va a doler, pues ese temor. Y aparte de ese temor también llegan a sentirse un poco irritadas. O sea, una persona, por ejemplo, que cuando están conviviendo pues en la casa, en la familia, entonces ellas tienden como, hay veces a tener conductas como, digámoslo, bipolares. O sea, en un momento están bien, en otro momento están como que no quieren que nadie se les acerque. ¿Esto a qué se puede deber? Listo, eso que me acabas de mencionar corresponde a la primera etapa psicológica del embarazo, ¿cierto? El primer trimestre psicológico del embarazo. Y es justamente por eso, porque mi cuerpo se está adaptando. Cuando una mujer está en embarazo, como les dije ahorita, es movido por muchos factores, entre esos hormonales. Resulta que todos esos procesos también juegan un papel muy importante a la hora de manifestar y de dirigir de pronto las emociones. Si usted le pregunta de pronto a una embarazada que estaba depresiva, porque de un momento a otro cambió de estado de ánimo, lo posible que ella le diga es no sé, o mencione algo a lo que ella en realidad no tenía que haberse enojado generalmente por eso. Cuando digamos aparecen las preocupaciones, aparecen cómo va a ser mi bebé, si lo lograré tener, el parto me va a doler mucho, todo eso, más que todo eso aparece por presión social más que de mi propio, ¿verdad? Mis amigos me cuentan sus experiencias, yo he visto cosas por televisión, mi mamá me cuenta su experiencia y la mente es muy poderosa y tiende a crear imágenes de pronto un poco más allá de la realidad. Cuando esas imágenes aparecen en nuestra mente, lo que hace es como causar cierto grado de temor, cierto grado de miedo, y de ahí es donde aparece entonces la ansiedad, y también tiene que ver un poco con el tema de las emociones y el manejo de ellas. Entonces ya no solamente va a ser factores hormonales, sino también factores psicológicos a nivel de los pensamientos que yo a través de las suposiciones sociales estoy creando en mí. Claro, esa influencia también de los demás. ¿Y qué consejo, por ejemplo, le podemos dar a las madres, esas madres que están esperando su primer hijo y están en ese periodo de gestación? ¿Cuál sería entonces ese consejo? Listo. Resulta que si algo he aprendido es que el cuerpo es muy agradecido ante las conductas sanas. El cuerpo básicamente es como si te dijera gracias y lo manifiesta con unas sensaciones de bienestar. Si es tu primer bebé, lo primero que hay que hacer es educarse acerca del tema, porque no todo lo que nos dicen es verdad. Hay veces que nos dicen cosas como que no, es que en el embarazo eso es súper duro, yo me reventé súper feo, ¿cierto? Entender que no todos los cuerpos son iguales y que no todos los cuerpos van a responder de la misma manera. Lo otro que debes tener en cuenta es, tienes un nuevo ser dentro de ti, entonces tienes que ser consciente de que todas las actitudes y todo lo que hagas va a influenciar a ese bebé. Por ende, debes intentar mantenerte relajada, mantener unos niveles de estrés bajos, de pronto no alterarte mucho emocionalmente. Y por esto me refiero a tener ciertas conductas como es el tema de la alimentación sana y la práctica deportiva. No estoy diciendo que las mujeres embarazadas puedan hacer todos los deportes, pero hay deportes que sí son aptos para las mujeres en embarazo. Inclusive hay una especie de yoga que es para mujeres en embarazo, ¿cierto? Entonces, justamente eso, más que todo como eso. Y el apoyo familiar, que es súper importante. Listo, entonces ahí tienen ustedes también esos consejos y por eso es muy importante que ustedes también escuchen este tipo de programas. Hoy en Aprendamos Juntos sobre Salud estamos hablando del tema del embarazo, la nutrición y también esa parte psicológica, un componente muy importante y fundamental para esas madres que están esperando su primer hijo, su segundo o su tercer hijo. Esto es muy importante. Muy bien. Una de las especialistas que nos acompaña es Julieta Avendaño, para los televidentes que de pronto se están conectando hasta ahora, y estamos hablando acerca pues, de esa alimentación que deben tener las madres en ese periodo pues, importante de gestación. Y vamos a hablar entonces también de esos nutrientes que podemos tener de manera complementaria dentro de la alimentación. Sí, claro que sí, Juan. Entonces vamos a hablar de la alimentación adecuada en esta etapa. A continuación les voy a mostrar esta imagen donde hablamos de que una alimentación adecuada es una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. O sea, que los alimentos sean limpios, que tengan un buen proceso de preparación y de compra. Luego vamos a pasar a otra imagen
donde vemos los nutrientes fundamentales en esta etapa, los nutrientes críticos para el adecuado crecimiento y desarrollo del bebé y salud de la madre, como son el ácido fólico, el hierro, el calcio, la vitamina D y la vitamina B12. Algunos de estos nutrientes a veces no alcanzan a ser suficientes a través de los alimentos que comemos diariamente. Es por esto que muchas de las mujeres gestantes que tenemos a nuestro alrededor se están suplementando, ya sea con pastillas o inyecciones de acuerdo a criterio médico y nutricional. Estos suplementos debemos ser conscientes que son muy importantes, mucho. Sin estos suplementos ponemos en riesgo la salud de la madre y la salud del bebé. A continuación les voy a mostrar los otros alimentos y esta parte que es muy importante, que debemos tener mucho cuidado con el consumo excesivo de los suplementos. Hay madres que por estar en embarazo empiezan a consumir todas las vitaminas y esto a largo plazo causa muchos efectos negativos. Por ejemplo, consumir exceso de vitamina A, vitamina C y vitamina E. Debemos tener cuidado porque puede causar muchos problemas de salud para la madre. Además, debemos tener cuidado también con las enfermedades transmitidas por alimentos crudos, mal lavados o de dudosa procedencia. Podemos contagiarnos de enfermedades como listeriosis, toxoplasmosis y salmonelosis. ¿Esto cómo sucede? Cuando no nos lavamos bien las manos, cuando no lavamos bien los alimentos, cuando consumimos alimentos crudos, carne cruda, huevo crudo. Todas estas mal prácticas que hacemos a la hora de comer pueden traernos consecuencias. Entonces miren que cada vez se amplifican más los factores que pueden influenciar en esta etapa. A continuación les voy a mostrar otra imagen donde vemos los nutrientes más importantes, no solo como suplementos, sino también como alimentos que podemos consumir diariamente en nuestra casa. En el calcio, las fuentes más importantes de estas son los lácteos y derivados. Si consumimos 3 porciones de estos al día, podemos llegar a cumplir el requerimiento que necesitamos, sea leche, quesos, yogur y algunas verduras. El hierro más que todo lo tienen las carnes rojas, las vísceras, las leguminosas como frijol, garbanzo, lenteja y algunas otras frutas y frutos secos como el maní, las almendras, las nueces. Bueno, pasamos a la siguiente imagen donde vemos el ácido fólico. El ácido fólico también lo contienen las carnes rojas, lo contienen las frutas cítricas como el limón, la naranja, lo contienen los frutos secos como las almendras, maní, nueces y los huevos. La vitamina D la contienen los lácteos, el salmón, los huevos y el sol. Quedarnos en el sol, exponernos al sol diariamente al menos entre 10 a 15 minutos nos va a ayudar muchísimo con ese requerimiento de vitamina D. Y nos falta otro nutriente muy importante que es el omega 3. El omega 3 es un ácido graso, es una grasita muy importante para todos los procesos de nuestro cuerpo. Y esta más que todo la encontramos en los pescados que llamamos azul o en el salmón, en el aguacate y en los frutos secos. Muy bien, ahí teníamos entonces esos alimentos que deben consumir las madres gestantes y yo creo que también pues no debemos obviar nosotros, las otras personas, en nuestra alimentación. Entonces, ¿cuál sería, Julieta, esas otras cosas que tenemos que tener como importantes ahí en nuestra cabeza a la hora, digamos, por ejemplo, de una madre, si pues una madre que está viendo el programa debe tener en cuenta pues a la hora de alimentarse? ¿Qué sería eso importante? Claro, incluso para esto también les trae una imagen para que le tomen foto si están en gestación o quieren ser madres, para que lo tengan muy presente. O sea, no es solo la alimentación. La alimentación debe ser lo más saludable posible. También debemos ser juiciosas con el consumo de los suplementos. Si nos mandan ácido fólico, calcio, hierro o un multivitamínico, no lo debemos consumir.
La limpieza y desinfección de los alimentos para evitar las enfermedades que anteriormente hablamos, la higiene personal, digamos, bañarnos todos los días, lavarnos las manos constantemente, también hace parte de una madre gestante saludable y de una persona saludable. La higiene bucal, las madres son muy propensas a sufrir enfermedades bucales como sangrado, gingivitis, entre otras. Y actividad física, realizar actividad física como hablamos ahorita con Juan es muy importante también y debe ser de acuerdo a criterio médico, a criterio profesional. No nos pongamos a hacer una actividad física exagerada porque la vimos en Instagram o en otra red social porque alguien la recomendó. No todo lo que nos dice la gente es lo mejor para nosotros. A cada persona le funciona algo distinto. Es por eso que nosotros debemos acudir a un profesional que nos diga una opinión neutra. En temas de nutrición, de psicología, de medicina, hay muchos tabús, hay muchos mitos y todo el mundo habla desde su experiencia. Pero si seguimos esas recomendaciones, puede que no vayamos por el camino que queremos ir, que sea un embarazo saludable y a tener un bebé saludable, sino que vayamos por otro camino, un camino que no es el más adecuado para nosotros. Muy bien, otro de los temas muy importantes y fundamentales que algunas de las madres modernas están acudiendo y es al tema, por ejemplo, del manejo de las redes sociales y de la información que está pululando pues por ahí en todas esas redes sociales como Facebook, Instagram, entre otras. Y aquí es donde también entra un tema muy importante, Juan, y es el tema de la pregorexia. ¿Qué es este término? Listo, la pregorexia es un término más que todo forjado por los medios de comunicación, ¿cierto? En realidad ahorita estamos conversando, a nosotros acá tras cámaras, y decíamos que en el DSM, el Manual de Enfermedades Mentales, no aparece la pregorexia como una enfermedad como tal, ni siquiera aparece el término, es real. Los medios de comunicación crearon este término para referirse a las madres que, digamos, presentan lo que es como criterios para la bulimia y la anorexia, que son enfermedades de la conducta alimentaria, ¿cierto? Son trastornos de la conducta alimentaria, con preocupaciones excesivas por el peso, ¿verdad? Más que todo por eso. Este nace desde el consumismo social, ¿verdad? La pregorexia tiene su origen en el consumismo social principalmente y otro porcentaje también en raíces biológicas, en patologías preexistentes, o sea, otras enfermedades mentales y también antecedentes en el tema de la familia. La pregorexia es poco común en mujeres embarazadas, sin embargo, sí se da. Es una preocupación excesiva por el peso. Hay mujeres que tienen su proceso de embarazo, están con semanas de embarazo, pero ustedes la ven, están en estado de desnutrición y ellos tienen como una percepción de su propio cuerpo un poco errónea y se visualizan como de pronto como obesas, como gordas y lo demás. La pregorexia tiene unas consecuencias, ¿cierto? Tiene consecuencias tanto para la madre como consecuencias para el bebé. Las consecuencias principalmente son médicas para la madre, ¿cierto? Aunque también hay algunas consecuencias mentales. Dentro de las médicas encontramos la hipertensión, el volumen del líquido amniótico, que es donde se encuentra y se está desarrollando el bebé, la desnutrición claramente, la descalcificación ósea, la piel seca, agrietada y deshidratada, braquicardias y arritmias, o sea, problemas pues relacionados con el corazón, baja producción con la leche materna y desprendimiento placentario, ¿verdad? Esos son algunos de los problemas con respecto al tema de la salud en el que se puede encontrar la madre. El bebé, por otro lado, se encuentra expuesto a muchas más consecuencias que la propia madre. Dentro de esas encontramos que el bebé nazca antes o aumento de las complicaciones durante el periodo de parto y en muchas de las ocasiones también finaliza como en aborto, como lo dice en la siguiente. El bebé nace con bajo peso,
nace con bajos valores de Apgar al nacer. El test de Apgar es un test que se les hace a los bebés cuando nacen, donde se les evalúa el tema de la masa muscular y el corazón para mirar si el bebé va a necesitar tratamiento médico luego del parto o si va a requerir hospitalización por urgencias. Ese es ese test. Va a tener también, aparte de todo lo físico que mencionamos ahí, también algunos problemas como lo pueden ser las alteraciones neurológicas, como pueden ser trastornos del neurodesarrollo, como lo son por ejemplo el autismo, o el más común, que es el que viene abajito, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es como el más común dentro de la población, y también otros tipos de déficit de atención que pueden tener los bebés. Las madres cuando están así se limitan mucho a comer ciertas proteínas y ciertas cosas necesarias y carbohidratos justamente por eso. Claro, y también pueden entrar también como en esa negación del peso, de decir, ay no, pues no parezco embarazada, estoy muy gorda, en fin, y pueden tender a eso. Ahorita tocábamos un tema muy importante y era el de las redes sociales y la actividad física. Hay muchas personas que siguen, por ejemplo, a usuarios de la plataforma que están en ese tema fitness. Entonces, que hacen ejercicio, ¿no? Que, por ejemplo, yo veía hace unos días a alguien que sigo en Instagram y pues es una persona extranjera, una muchacha, y ella entró en ese periodo como de gestación. Y ella no dejaba de hacer ejercicio. Lo que decía ahorita Julieta, o sea, lo que nosotros vemos en las redes sociales no siempre lo debemos aplicar porque todos los cuerpos, todos los organismos funcionan totalmente diferente. Entonces esa también sería como la invitación, y yo le extiendo la invitación también a Juan para que le dé esos consejos a las personas acerca como de ese uso de las plataformas, y que también estemos pendientes como para evitar ese tipo de situaciones, por ejemplo en este caso de la pregorexia. Claro que sí, hay que tener en cuenta también a quienes seguimos, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos a una persona X y porque hizo algo que de pronto a nosotros desde nuestro gusto, exactamente, nos gustó, entonces simplemente la seguimos y empezamos a realizar esas prácticas. La importancia de conocer a quién estamos siguiendo y qué clases de ejercicio estamos haciendo. Y recuerden que la persona que nos hace nuestras recomendaciones por internet las hace muy a nivel general. La persona que está haciendo recomendaciones por internet no lo está evaluando a usted como individuo, no está teniendo en cuenta sus patologías o sus enfermedades, sino es algo más general. Entonces, si usted de pronto con una enfermedad o algo se pone a hacer ese tipo digamos, de ejercicios o lo que sea, antes de ayudar, podría ayudar, pero a que se empeore la situación. Y esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, más que todo, fijarse en quién seguimos. Yo complemento algo ahí a lo que decía Juan, y era una invitación no solo para las madres gestantes, sino para toda la población, y es disfrutar nuestro propio proceso. Es amar y disfrutar el paso a paso que estamos dando para la meta que queramos llegar, sea una gestación saludable, sea un proceso de actividad física saludable, sea un crecimiento y desarrollo de un niño saludable, sea la etapa que estemos. Hay que disfrutar nuestro propio proceso y crear y creer en ese proceso, porque es que no todos los procesos de todo el mundo va a ser igual que nosotros. Entonces, por ejemplo, una madre puede que tenga a su bebé y a la semana, 2 semanas, vuelva a recuperar parte de su peso rapidísimo. Hay madres que puede que se demoren meses recuperando el peso normal. Entonces, por eso son procesos distintos, alimentaciones distintas, personas con antecedentes personales y familiares distintos. Entonces es por eso que podemos inspirarnos, claro que sí, podemos inspirarnos en una madre gestante que se vea saludable, que muestre actividades saludables, nos podemos inspirar, pero creando nuestro propio camino. Así es, entonces esa es la invitación que también nos hacen los especialistas. Recuerden, muy importante es el cuidado que también deben de tener las madres a la hora de alimentarse, estar con mucho cuidado emocionalmente, recurrir a esos controles prenatales tan importantes con los especialistas, con el nutricionista, con el médico general, con un psicólogo si tenemos algún inconveniente. Entonces esto va a llevar a que el bebé que se está esperando
tenga una familia feliz y también una madre feliz y que el parto no presente esas complicaciones. Bueno, lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto. Vamos a agradecer entonces a nuestros invitados el día de hoy, a Julieta Bendaño y a Juan Legarda por habernos acompañado el día de hoy en este programa Aprendamos Juntos sobre Salud, y vamos a hacer así rápidamente esas recomendaciones rápidas. Vamos a resumirle a nuestros televidentes esas recomendaciones, Julieta, en la alimentación, por ejemplo. Listo, entonces lo primero, tomarnos los suplementos muy juiciosas todos los días y como nos lo recomiende el médico y la nutricionista, asistir a todos los controles, no saltarnos ninguno, y hacer actividad física fundamental para poder tener un adecuado embarazo, crecimiento y desarrollo del bebé. Ojo, todo esto siempre bajo criterio profesional, no porque la vecina nos dice o mi mamá o una amiga, no, bajo criterio profesional. Muy bien, y Juan, el último consejo para esas madres que inician ese periodo de gestación. Listo, lo primero pues asistir pues, a los servicios hospitalarios, obviamente. La idea es que acompañen pues todos el proceso y que estén pues pendientes en el tema de la prevención desde el área hospitalaria y estén muy pendientes de su lado emocional, ¿verdad? Asistan a un profesional en psicología en caso de que se sientan de pronto decaídos, en que sientan de pronto que tienen de pronto molestias de tipo emocional que no se curan, tienen alguna patología mental de base con antecedentes pues anteriores, y en el caso pues de las primerizas, educarse acerca del tema para no generar mitos alrededor pues del embarazo. Listo, muchísimas gracias. Ahí están entonces las recomendaciones de nuestros profesionales en esta área de la salud. Ya saben, el tema que estuvimos tocando muy importante, el tema de la alimentación en el periodo de la gestación, y también ese acompañamiento psicológico que también deben de tener las madres. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más temas sobre salud y los invitamos a que se queden en la programación habitual de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos. Chao, chao.